Ya la reunión se está transmitiendo en directo. Ok. Entendido. Y creo que comenzamos, ¿verdad? Sí, comenzamos. Ok. Tengan buenas noches, amigos que nos miran a través de Facebook Live, en la página de la Asociación de Matemáticos de El Salvador. En esta ocasión nos complace tener como invitado a un invitado justamente de lujo, ¿verdad? Profesor José Antonio Gómez Ortega. Él es un docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero el tema por el cual nosotros lo traemos es por el tema de Olimpiadas Matemáticas, justo en el marco en que se desarrolla la 25ª Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe. José Antonio, además de ser docente de la UNAM, ha sido presidente del Comité de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas durante los periodos de 1996 a 1999 y de 2012 a 2015, entre otras cosas que ha hecho en Olimpiadas. Tenemos algunos libros de geometría de José Antonio y ha colaborado mucho con la Olimpiada Salvadoreña de Matemática, eh, con el programa Jóvenes Talento en algunas ocasiones en el área de matemática. Así que bienvenido, José Antonio. Es un placer para nosotros que nos acompañes en esta noche. Te hemos sacado del jurado internacional de la Olimpiada y bueno, te hemos capturado un momento para que nos compartas un poco de tu experiencia. Gracias, Américo. Pues yo tengo mucho gusto, pues, yo me siento muy contento de haber estado invitado a esta plática. Los lazos establecidos así con la gente de El Salvador que ha trabajado en las Olimpiadas es muy grande, tiene muchos años. Y, y no quería dejar a un lado el poder venir aquí a El Salvador, pues como en una ocasión la pensé como una ocasión muy especial porque pues llegábamos a la edición 25 de esta Olimpiada, ¿sí? Entonces, me siento muy honrado y agradecido. Eh, a lo largo iré dando anécdotas de esos muchos años de estar, pues de alguna manera al tanto y cercano a la Olimpiada Salvadoreña de Matemáticas. Y Bueno. muchas gracias, José Antonio. Bueno, tengo una serie de preguntas para ti. Ah, Sobre todo, quisiera que nos contaras un poco de la experiencia que hay en la Olimpiada Mexicana. Yo creo que mucha gente que nos mira todavía no conoce lo que es la Olimpiada Matemática en los diferentes países latinoamericanos y sobre todo lo grande que es la Olimpiada Matemática Mexicana. Entonces quisiera que nos contaras un poco la historia de la Olimpiada Matemática Mexicana. sí, con mucho gusto. Voy a platicar rápido del origen, ¿no? De la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Eh, Va a estar bueno, a lo mejor me sale en paralelo algunas cosas de otras Olimpiadas. Eh, Porque la Olimpiada en México nace porque se contagia de alguna manera o porque se conoce que hay otras Olimpiadas donde llegan muchos países, ¿sí? Entonces, ese es un primer atractivo, no el principal, ¿sí? El origen de la Olimpiada en México
sí tiene ese fin de participar en olimpiadas más, pues más concurridas, en el sentido de más concurridas por diferentes países. Pero también teníamos una inquietud de motivar a los alumnos en México en concursos, ¿sí? Esta idea de aprender matemáticas a través de resolver problemas, pues es vieja, no es, es vieja en México, es vieja en el mundo, ¿sí? O sea, los concursos, de manera organizada, etcétera, pues son recientes, pero la idea de resolver problemas o preparar gente que resuelva problemas es más grande. O sea, la razón por competir es reciente. La razón de preparar gente para resolver problemas es más antigua. O sea, hay tratados, hay libros que muestran que a la gente se le preparaba para resolver problemas, ¿sí? Por ejemplo, en Francia hay un problema ahí de la cabra, el viejo y las lechugas, o no, que tenían que pasar a través de un río, tenían una canoa, pero no podía pasar todo, ¿no? Porque por el peso. Y entonces debía de ir pasando cosas. Ese es un problema muy viejo, ¿sí? Y que se ha usado muchas veces para ejemplificar qué es resolver un problema, ¿no? ¿Sí? Entonces estábamos preocupados por esto ¿cómo se llama? De hacer que la gente aprendiera a resolver problemas, ¿sí? Y en México, pues en diferentes partes, México tiene 32 estados. Va a salir mucho en la plática que de alguna manera es un programa muy bonito porque se extiende a todo el país, ¿sí? En todo el país se habla de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Entonces, bueno, en algunos lados había concursos de matemáticas y en algún momento la Sociedad Matemática Mexicana se plantea hacer un concurso nacional de matemáticas, pero no tiene éxito, o sea, porque estos concursos que existían eran como muy locales, con una tradición muy fuerte y pues que no promovía, lo veía con recelos, el, el poder o a la larga perder su concurso. Creo que esa fue la razón principal de que no se logró pues, un concurso nacional de matemáticas. Y había unos muy buenos. En Yucatán había, bueno, en Mérida, la Universidad de Yucatán, organizaba uno en el norte del país, en un estado que se llama Sonora, también en la capital Hermosillo organizaban también otros concursos y así, había varios. No pegó, pero, pero sucedió por ahí por ejemplo, participamos en la IMO en 1981. Llegó por ahí una invitación y el secretario de Educación se llama en México, lo que corresponde aquí en ministro de Educación, ¿no? Creo que se llama ministro, ¿verdad? Aquí. Pues le dijo a algunos cercanos del ministro o del secretario que pues ya había esa invitación y que se debía de asistir y mandaron una delegación, pues así, que una participación desastrosa, ¿no? Entonces, esa fue nuestra primera participación, eh, digamos que vía la Secretaría de Educación. Después, eso en 81. En 86, Cuba invita a la Olimpiada Internacional, que sea, bueno, Cuba le toca organizar esa edición del 86. Y bueno, con Cuba también, así como con
toda Latinoamérica somos cercanos y nos invita. Y entonces ahí sí ya la sociedad empieza a interesarse un poco, la Sociedad Matemática Mexicana empieza a interesarse un poco por las Olimpiadas de Matemáticas. Y entonces sí dice, oigan, pues sí, organicen un equipo para que asista, ¿sí? Eh, eh, también, también fue menos desastrosa que la primera vez, pero fue no una buena participación porque pues no teníamos experiencia, ¿no? No se tenía experiencia. Bueno, digo, no teníamos porque pues esto es no de una persona, sino de una comunidad, ¿no? Y entonces como comunidad me siento pues que nos fue mal y que no tuvimos una buena preparación para los alumnos y no conocíamos las reglas. Entonces un alumno no lo expulsaron por estar ya en la universidad, etcétera. Pero bueno, son detalles que pasan, va uno aprendiendo pero nos contagiaron el gusto de hacer, bueno, de asistir a una Olimpiada internacional, ¿sí? De hecho, después hacen una Olimpiada Iberoamericana, ¿no? Ahí en Cuba, casi al año siguiente, y entonces ahí ya participamos el año siguiente, pero ya en México digamos que la sociedad dijo, no, pues hay que hacerlo con cuidado, hay que formar un comité que organice las cosas, y se formó un primer comité que empezó a funcionar en 87, ¿sí? Dentro de la Sociedad Matemática Mexicana. Y se participa así también en ese Ibero, pues ya con un poco más conocidas las reglas del Ibero, y empieza a contagiarse algunos alumnos para asistir. Pero la primera, bueno, se forma el comité y la primera Olimpiada, ¿cómo se llama? Que se organiza en México, digamos, la primera Olimpiada Mexicana de Matemáticas, organizada ya desde la sociedad, pues es en, en 87, ¿no? 88, no recuerdo bien eso, pero en 89 ya participamos con un equipo que en 89 se empezó también la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y en 89 se participó ya en la de Iberoamericana, ¿no? Sí. Bueno, y empieza a funcionar esa Olimpiada, siempre a través de la sociedad, los problemas como naturales que siempre hay de financiamiento y eso, pues ahí se iban resolviendo. Pero se desgastó el modelo, ¿no? Pasaron años y el modelo se desgasta y y, bueno, en esos primeros años también, aparte de la IMO, que ya se empieza a participar cada año, ya no se ha dejado de participar, se empieza a participar en la Ibero, también ya no se ha dejado de participar, y también nos invitan a participar en la Olimpiada de la Cuenca del Pacífico, así le pusimos en México, ¿no? Formalmente se llama la Asian Pacific Mathematical Olympiad, ¿sí? Que lo organizaban pues desde Australia, ¿no? Las primeras, ¿sí? Esa era a distancia, las otras son presenciales, ¿sí? Pero era a distancia, no como ahora entendemos, sino se mandaba el examen por correo, se respondía por correo pues se respondía ese correo de regreso ya evaluar a los alumnos y luego nos mandaban ya los resultados globales de todos los que participaban y nos decían, bueno, cómo nos había ido. Nos revisaban las calificaciones ya oficiales.
Entonces, bueno, ese es como el origen. Se funcionó así como 8 años, como en el octavo año, noveno, hay una crisis como de que el modelo se desgastó y empieza un proceso de renovación, o sea, eh, teniendo reglas más claras de participación para los alumnos, reglas más claras para los organizadores, reglas más claras para los reconocimientos de la participación pues de todo mundo, de profesores, de alumnos, de personal que ayude a la organización. ¿Sí? Entonces, en 95 se reestructura la Olimpiada, ¿no? En México. Y, eh, y la reestructuración implica hacer unos estatutos para el funcionamiento de la Olimpiada. Y, y, este, y, y en ese es cuando entro yo como primer presidente, hay una figura de presidente y un comité organizador, y ahí es cuando entré yo a participar como presidente. Participaba ya digamos, como en, la, en los primeros años, ¿sí? No completamente el primero y el segundo, ni el tercero, creo. O sea, el primero sí estaba en la Ciudad de México y en la segunda y tercera edición estaba viviendo en Yucatán. Entonces participaba con la gente de Yucatán, pero no a nivel nacional, pero por ahí me empecé a involucrar, ¿sí? Este, y después, nuestra estructura organizativa es que cada 4 años se cambia de presidente y naturalmente del comité organizador. Y así hemos funcionado, ¿no? Eh, bueno, ese en cuanto a cómo está organizada, ¿no? ¿Sí? Eh, Eso es en cuanto digamos, a la estructura de gobierno nacional, pero eso es lo de menos. Lo importante es cómo reestructuramos el trabajo en todo México, ¿sí? Entonces, cómo hacer participar a mucha gente. Ahora, de entrada estaba contemplado esto de cómo tenía el carácter de nacional. O sea, nuestro programa se llama Olimpiada Mexicana de Matemáticas y el objetivo central es organizar un concurso nacional, ¿sí? Y de entrada está pensado eh, que llegue a todos los estados, ¿no? Te decía, hay 32 estados. Y entonces, en la reestructuración, el trabajo fundamental, el más importante que, que consideramos que se debe de cuidar, es la parte estatal, que llamamos los concursos estatales, ¿sí? ¿Por qué es fundamental? Bueno, para ser exitoso en el sentido de dar a conocer de qué trata este programa, es a través de cuánta gente participa, cuánta gente que participa resulta que tiene una participación sobresaliente, y para lograr eso, pues necesitas pues tener como mucha materia prima, ¿sí? Si tenemos pocos alumnos, a lo mejor se requiere más esfuerzo para lograr que sean sobresalientes, pero con mucha materia prima, pues bueno, nos ha resultado que es un poco más fácil y más completo en el sentido de que no solamente buscamos gente para las Olimpiadas, sino necesitamos, bueno, buscamos contaminar pues la estructura educativa de, de mostrar que se puede
podemos lograr que los alumnos aprendan matemáticas a través de la resolución de problemas, ¿sí? Entonces, Más o menos nos has contado la estructura. Se me sí. escucha, sí. Pero ya en la competencia en sí, nosotros en este momento como país estamos organizando una Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe. Entiendo que hay 12 delegaciones participando. Ujú. En ese sentido, la Olimpiada Mexicana es mucho más grande que la Olimpiada Centroamericana, porque yo entendería que ustedes participan con 32 delegaciones, de acuerdo a lo que nos has explicado. No sé si lo he entendido mal. No, no, nuestro concurso nacional, bueno, es que el nombre Olimpiada Mexicana de Matemáticas es el nombre para el programa. Una Ok. cosa central es lograr hacer un concurso nacional, ¿sí? Porque ese es el origen, así como de mucho de hacer un concurso nacional. Y para que sea atractivo para los alumnos, pues está pues la ilusión que se vende o la promesa de preparar de los ganadores, dentro de los ganadores, escoger algunos que vayan y representen a México en los concursos o olimpiadas internacionales. En ese sentido, pues sí es más grande. Por ejemplo, te decía 32, hacemos como una olimpiada donde llegan 32 delegaciones, 32 grupos de personas que participan. Entonces, sí o sea, es mucho más grande que la centroamericana en, en, en sentidos cuantitativos, ¿no? En sentidos de cuántas delegaciones, cuántos alumnos, etcétera, ¿no? En el sentido de cantidad de estudiantes que De participan. cantidad de estudiantes cuantitativos, Ujú. cualitativos de la calidad de los problemas y eso, somos muy similares, ya, porque nosotros, los problemas que ponemos allí pues son pues, problemas cercanos a los que hacen en la Olimpiada Centroamericana. A veces salen unos más difíciles, pero otros son a veces mucho más fáciles, pero ahí va dependiendo, pero digamos en el tipo de problemas son muy, muy, muy similares en el nivel, ¿no? En el nivel de, de requerimiento de matemática necesaria para resolverlo. Que es fácil decidir qué quiere decir ese nivel, porque buscamos que esté desligada de la parte curricular. O sea, no nos basamos en el currículo que debe de cumplir o cumple un alumno en su escuela. Nos basamos en problemas, o sea, problemas que no tienen que ver, bueno, sí tienen que ver en el sentido de, pues, si un alumno ya llevó 8 años de matemáticas en primaria y secundaria, pues va muy bien, ¿no? Le va a ir muy bien. Pero los problemas están pensados que sean entendibles por alumnos que no estén en niveles altos, ¿sí? Tal vez los que saben matemáticas así de la secundaria muy bien y eso tengan ligera ventaja, pero buscamos que no sea muy grande esa ventaja que puedan tener, sino que sean problemas que puedan entender alumnos con escolaridad menor. Bueno, Y, pero y, eso en cuanto a conocimiento matemático, pero los problemas sí son complejos, ¿no? sí, o sea, no nos basamos en lo del currículo, nos basamos que sean problemas entendibles y que tengan escondido por ahí una idea ingeniosa, que sea fácil que aflore del alumno, ¿sí? Entonces, por eso, eso lo pensaba decir después, por eso luego tenemos choque con, con pues con las secretarías de educación o con los profesores, porque dicen, pues, bueno, por ejemplo, con los profesores, dicen, pues, bueno, si participo en la Olimpiada,
yo le podía reconocer ahí en un examen, una buena calificación, pero como en qué parte del currículum me recomienda que le ponga, si al principio que estábamos viendo cierto tema o no, pues no puede empatarse. Entonces, no queremos, o sea, pensamos que la dedicación a estos problemas es separada del compromiso que tienen con su escuela, ¿no? Su escuela tiene bien estructurado que es su programa de física, de matemáticas, de todas las materias, y procuramos que los alumnos esa parte la cumplan, que no se distraigan mucho por esto, porque esto es, pues, de momento novedoso, atractivo, pero puede que no aflore tanto su facilidad para resolver problemas, y entonces a lo mejor lo distraemos, ¿sí? Entonces, pues que no pierda su ritmo en la escuela, que sí, a través de estos problemas adquiere un gusto más por las matemáticas de otra manera. Y entonces buscamos que los problemas de matemáticas que presentamos no sean tan curriculares, en el sentido pues, que eso ya está cubierto, y tener una garantía de que sí enfrentan los problemas nuevos los alumnos, que sí enfrentan situaciones que necesitan hacer, hacer que su cerebro funcione de otra manera para, para enfrentarlos, ¿no? A lo mejor no lo resuelven. También eso insistimos muchos con los profesores. Este, Presenten problemas de estos, trabajen con ellos para que aprendan a cómo enfrentarlos. Pero si no lo logran, si no logran resolver el problema, no lo castiguen, no lo clasifiquen, sino digan, bueno, faltó alguna experiencia, faltó algún detalle que debes ir aprendiendo a ver, a controlar, ¿sí? Por ejemplo, esa es una cosa que chocamos mucho. Lo que queremos es que nosotros en la Olimpiada, que el alumno aprenda a resolver. Contrario a que los profesores nos preguntan mucho, ¿cómo le debo hacer para enseñar yo como profesor? No, ese no es el objetivo. El objetivo son los alumnos que aprendan a resolver, no el objetivo que tú les enseñes a resolver. Desde luego, para que los alumnos aprendan a resolver, el profesor, para enseñar cómo aprender, pues él también debe de saber cómo resolver. Y entonces eso a veces choca porque el profesor a veces no tiene tiempo para aprender o no quiere invertir tiempo para aprender. Pero si no intenta aprender, no va a poder transmitir cómo hacer al alumno, eh, cómo recomendarle al alumno que haga cosas para aprender. Entonces, hay una cosa muy chocante ahí con, con la estructura que se tiene en los programas de estudios. ¿Sí? No, es que si hacen eso, se atrasan. No importa. A la larga, si aprenden a resolver, va a ser más útil a la sociedad que resuelvan problemas, porque la técnica que aprendan para resolver, la aplican después en muchas áreas, ¿sí? Y sí, pues el conocimiento cambia, revoluciona muy rápido, y, y lo que no cambia son las necesidades de estar actualizando, resolviendo nuevas situaciones, ¿sí? Pues, por ejemplo, a los alumnos y a los profesores les cuento que pues en las contrataciones ahora de empresas grandes, pues les hacen su entrevista de trabajo, o sea, cuando quieren buscar una chamba, lo van a hacer una entrevista de trabajo, le van a preguntar
pues en dónde que estudió, dónde, si sabe idiomas, y bueno, para mostrar habilidad del trabajo, les plantean problemas, ¿sí? Y dependiendo de la habilidad para contestar problemas, pues los están contratando. Entonces, esa parte es la que, pues, insistimos mucho que debemos de fomentar, que los alumnos aprendan a resolver problemas. Que al final de eso va la matemática, ¿no? El Eh, profesional de la matemática básicamente a eso se debe acostumbrar, a resolver problemas, a sí, plantearse las preguntas adecuadas y resolver problemas. Digamos, en alguna medida es la tarea del matemático. sí, sí. En particular, cuando quieren buscar trabajo en matemáticas, pues les van a decir, a ver, cuéntanos de los problemas matemáticos que has resuelto, o cuáles te interesan, o cuáles has planteado. Y entonces, en particular en matemáticas pasa esto, ¿no? De si andas buscando trabajo, pues sí, a ver cómo van tus habilidades para enfrentar nuevos descubrimientos. Exacto, Sí, los bueno, nuevos descubrimientos, como dices, es resolverlos y un previo antes un análisis para plantearlo, ¿no? A veces ya te lo plantean, pero a veces tienes también que hacer esa parte de la, la, este, la propuesta del problema, ¿no? Sí. sí, correcto. Bueno, quisiera abordar otra pregunta, una que nos interesa. De alguna manera lo has comentado, nos interesaría saber, por ejemplo, en qué competencias participan. Ya hemos hablado de la Olimpiada Centroamericana, la Iberoamericana, la IMO, que es la Olimpiada Internacional de Matemática. Hablaste de la APMO, que es la Asiático-Pacífico. En todas esas participa El Salvador, pero bueno, creo que también participan en la Olimpiada Canguro, que es una que se desarrolla en Sí. Argentina. No sé si en qué otras Olimpiadas participan y de una sola vez que nos contés en cuáles han sido los logros más destacados que han tenido en estas Olimpiadas, Ajá. sobre todo en la IMO, que es el... Bueno, contesto rápido. En la IMO hemos participado aisladamente en 1981, 86, y luego de 88 en adelante, ya continuamente, todos los años. No se nos ha pasado ningún año. Esa es una parte importante, la consistencia de estar siempre, 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 con las dificultades como tenemos en todos los países de presupuestos y eso, pero van saliendo por las buenas voluntades. En Libero, desde el 89, nuestra primera participación fue en Cuba, y desde ahí ha sido constante en la participación. La APMO en 88, la Centro, es fabuloso el origen de la Centro. La Centro se discute el organizarla en el 87. En el 87 México organizó una iberoamericana, ¿sí? La iberoamericana iban todos los países del sur, los de la península ibérica, España, Portugal, y los de Centroamérica. Pues teníamos bueno, había esta inquietud de que, pues, que cómo hacían los países que en ese momento eran líderes en la iberoamericana, ¿sí? Por ese momento era Colombia, Argentina, Brasil, España, sí, eran los que normalmente eran los primeros lugares. Pero ¿qué hacían? Y una cosa, una constante común de ellos era que tenían unas olimpiadas o participaban en olimpiadas para alumnos más jóvenes. De alguna manera se iba, eh, de alguna manera se iban, pues, formando ahí los alumnos para participar
en olimpiadas pues, más concurridas o más llenas, etcétera. Entonces, en el 87, allí en México, fue en la ciudad de Guadalajara, este, eh, había después de México, bueno, no, hay un origen antes en Costa Rica. El año pasado, el año anterior a que México fuera la sede de la Ibero, en Costa Rica fue sede de la Ibero. Y ahí empezó el chin, nos ganaron otra vez, los mismos de siempre, Argentina, Colombia, etcétera. Y debemos de pensar qué hacer, ¿sí? Y le estuvieron pensando todo el año, y en 87, el profesor de Costa Rica, el que era encargado de las Olimpiadas en Costa Rica, eh, Eduardo Díaz, eh, a Carlos Cancura. Desde luego, Carlos Cancura es fundador de esta Olimpiada Centroamericana, y otros, creo que había otro par de profesores, uno de Dominicana, un señor grandote que iba. Y como yo estaba organizando la Ibero ahí en Guadalajara, me dijeron, oye, no, ¿nos pueden dar un momento para platicar cómo organizar una Olimpia? Bueno, tenían ya no la inquietud, ya tenían el plan perfecto para hacerlo, ¿no? Pero me dijeron, pues queremos ver cómo, si los de Centroamérica a los países de Centroamérica les gustaría organizarla. No, ya era una invitación concreta, ¿no? Ya cuál, vamos a ver si quieren, ya queremos hacerlo. Eso era lo que me encantó, de que dijeron, pues vamos a proponerles que hagamos esto, pero ya tenían el plan bien armado. Y les dije, sí, cómo no, vamos a ver qué hora, pero me tienen que invitar, porque si no participo. No, les dije, no, pues nos gustaría también. Este, Quedó medio extraño, pero México se incorporó a ser parte de Centroamérica. Y pues tenemos raíces muy cercanas, y creo que fue fácil convencer que nos incorporábamos, y quedó de organizarse ahí la primera Centroamericana en 87. Tardó 2 años en sí. Bueno, porque al año siguiente, pues, una de los orígenes era fomentar la participación en la Ibero. Entonces, al año siguiente, pues, ya no daba tanto tiempo, porque la podíamos hacer, ya estábamos en septiembre, entonces quedaba poco tiempo para organizarla. Entonces se decidió 2 años después. Bueno, se dijo esa vez que sí al próximo año, pero no salió, pues. Pero la razón, pues, había poco tiempo para organizarla bien, y fue en Costa Rica en el 99, 1999. ¿Sí? Entonces ahí participamos, creo que como 8 países o 10. Como primera vez fue exitoso, porque teníamos, o se tenía pensado, pues, como 12, 13 países como somos ahora, pero llegaron poquitos. Y lo padre, pues, es que se organizó. Las condiciones difíciles. En Costa Rica, de la Ibero de Costa Rica, fue muy espléndida, muy bonita, pero la primera centro en Costa Rica fue muy, muy, muy modesta, pero nadie se quejó de eso. Es una cosa padrísima, de la solidaridad que teníamos ahí todos. Creo que estuvimos como en un convento, en un monasterio, una cosa así, hospedados. Y ahí, el chiste es que se logró ser la primera. Y lo más increíble es que se ha mantenido 25 años, como sea, a, a la carrera, a veces organizando una, lo que sea, pero es un programa que a Centroamérica les gusta mucho. O sea, somos muy similares, muy, muy cordiales, etcétera. Y sí sirve para preparar para el Ibero.
Entonces, afortunadamente nos invitaron, afortunadamente participamos y afortunadamente nos ha dado buenos resultados el poder asistir a la Centroamericana, por lo que desde entonces estoy muy agradecido y ahorita lo confirmo de habernos invitado. Bueno, Eh, creo que a los países centroamericanos nos ha ayudado mucho que México participe, siendo que tiene bueno, sí, una ahora no, tradición muy larga en Olimpiadas. sí, sí. Y un buen motivo para, para impulsar a los alumnos, motivar a los alumnos, un buen motivo para motivar a los alumnos de gánenle a los mexicanos. Y cada que le ganan, yo me pongo contento. Las dos primeras no las ganamos, las tres primeras no las ganamos. No me acuerdo quién ganó la primera, de la segunda en El Salvador. Y bueno, una cosa padre es que estaban bien, también hecho el programa, que la primera era de Costa Rica, la segunda de El Salvador y la tercera no me acuerdo dónde fue, pero también era de los Colombia. Colombia estaba comprometido. Y la cuarta ya nos tocó organizarla en México. ¿Sí? Y hay muchas cosas muy interesantes, algunas las mencionaron en la mañana, que pues Costa Rica y El Salvador son los países más comprometidos en el sentido de El Salvador es la quinta que organiza, Costa Rica llega a 4 organizadas y son los que llevan más, ya los demás ahí van con 2, 3, una, etcétera. Pero ya todos los han organizado salvo Guatemala. Entonces eso es muy interesante porque todo mundo sí quiere participar y se compromete así en algún momento en hacerlo. Este, para nosotros, para nuestros alumnos, es un reto quedar en la centro, porque la oportunidad que tienen nada más es una. O sea, a nuestros alumnos nomás pueden ir una vez y si no van, bueno, al inicio sí podían repetir, ¿sí? Pero después, en México, no, pues eso eh, no es el fin es como que muchos se motiven para asistir. Entonces, si va uno y que es muy bueno y dice voy al año siguiente y vuelve a ganar, pues desmotiva a algunos. Entonces, así nos pasó por ejemplo, con varios, 2, 3 muchachos de México. Marco Figueroa, me acuerdo que dice, yo sí gané 2 medallas de oro. No, pero desplazaste a alguien más. Bueno, nosotros participamos nada más una vez y el reglamento permite 2 veces, ¿no? Como en el Ibero, pero internamente nosotros participamos una vez. Las primeras no las ganamos, después ya ganamos varias y el reto es ahora ganarle a México y ojalá sea siempre el reto ganarle a México y ya que nos ganen el reto es volver a ganarles a todos y bueno, es interesante. Eh, y, y, este, y sorprendente, ¿no? Los 25 años. Y, por ejemplo, eso es una cosa que me dio mucho gusto y por eso quise venir a El Salvador para, Para celebrar con nosotros para celebrar esto de los 25 los años. 25 años. Bueno, después empezamos a participar en otras, en la ECMO. La ECMO es la Olimpiada para Niñas. Bueno, nosotros le pusimos, ay, ya no me acuerdo cómo le pusimos, pero la ECMO empezamos en 2014 y es una Olimpiada, la European Year, Matemática Olimpiada, está planteada solo para las niñas de Europa, pero en algún momento vimos que había un país que no era Europa y Radmila, que era presidenta en ese momento de la Olimpiada, se acercó al presidente de la ECMO o de la IMO, eh, que por qué no nos invitaban. Y lo logró que nos invitaran y luego poco a poco se fue extendiendo que invitaran a más países. Entonces ahora van muchos países invitados. Lo malo de eso pues, es que es un gasto muy grande. Entonces a veces nos cuesta trabajo conseguir lana, sobre todo al principio. Ahora
por otras razones es la que es más fácil conseguir recursos para asistir. Pero luego les cuento por qué eso pasa, ¿no? Pero desde el 14 participamos y ya sin interrupción. Y participamos en otras más. Es largo, pero hay una que es por correo, también como la APMO, la EGMO, la EGO, y la iraní de geometría, bueno, una olimpiada de geometría impulsada por Irán, ¿sí? El Irán Geometry Olympiad. Este, esa también nos gusta mucho porque una de las áreas donde es difícil que los alumnos aprendan a resolver problemas de geometría. Entonces, pues bueno, entre más a problemas se enfrenten y conozcan más técnicas para resolver, les va a ir bien. Nos va muy mal en esa, pero, pero no vamos a dejar de participar porque nos vaya mal, sino nos motiva para continuar aprendiendo geometría. También fuimos de los primeros países invitados, porque esa sí, desde la primera versión la hizo Irán muy abierta, ¿no? Para participar todo mundo y desde la IMO la organizó y bueno, a los asistentes a la IMO invitó y pues luego nos apuntamos. Y luego empezamos a trabajar a participar en una olimpiada que se llama, bueno, International Mathematical Competition, ¿sí? Que es para alumnos de primaria. Bueno, la idea esta o los ejemplos que veíamos de los países que les va muy bien eh, tradicionalmente, los países de Europa del Este o los países chinos o de Asia o Rusia, etcétera, pues es que tenían muchas competencias para niños, empezaban a aprender a resolver problemas desde muy jovencitos, bueno, pues casi niños. Entonces, pues buscamos el, el que nos invitara, ¿no? Es una Europa, es una olimpiada, un concurso que empezaron a organizar desde Asia, Corea, Corea principalmente, ¿no? Entonces, eh, tenemos ahí ya varios años y también ha sido muy, muy bueno porque, pues, por ejemplo, el muchacho que ganó ahora este año la medalla de oro en la IMO, empezó participando en estas competencias de primaria y entonces fue creciendo y pues ahorita llegó a una cima que esperamos que sea momentánea y que el próximo año llegue más arriba. Sí, pues va a poder competir el próximo año. Y finalmente hay otra olimpiada que se ha organizado, la PACMO, que este año Costa Rica la organiza. Eh, bueno, es como la versión de la Olimpiada de Niñas en Europa, pero esta es la versión panamericana. PACMO es que no sé si tenga siglas en inglés, yo creo que no, ¿verdad? Es decir, Panamericana, porque la G, pues es de Girls, ¿no? Entonces sí tiene como es pocha, en el sentido de que hablan, bueno, pero la conocemos en México como con la PACMO, es una olimpiada muy similar a la IGMO, donde solo participan niñas, porque esa es otra preocupación que en algún momento nos salió, bueno, a raíz de que salió la ECMO, veíamos que también en China, por ejemplo, tenían una competencia especial para las niñas. Y bueno, y nosotros tenemos una preocupación de por qué las niñas no participan tanto en nuestra Olimpiada. Y bueno, y por lo tanto en las que siguen, ¿no? De las que
porque para participar en las que siguen, pues deben de participar primero en la competencia nacional de nosotros. Y eh, bueno, empezamos a participar en la EGMO, pero pues sí teníamos, se incrementó la participación de niñas, pero todavía no se llega a tener un equilibrio, una equidad, ¿no? Bueno, que es lo correcto decir ahora, ¿sí? Y equidad o sea, sí, sí está abierto, cualquier niña o niño puede participar, pero no queremos que sea como, o sea, sí buscamos que haya, este, tantas niñas como niños, como buen principio, o a lo mejor un poco más, porque mujeres son más en el mundo que hombres, pero pero no por decreto, sino mejor buscar una aceptación, buscar una promoción para que se acerquen más. Este, la ECMO la PACMO nos ha funcionado muy bien de que hay un acercamiento más grandes de niñas, o sea, nos ha sorprendido la cantidad de niñas que quieren participar y, la, y van a ser muy buenas. O sea, esto es una cosa como natural, no es, o sea, no quiero ponerlo como algo extraño que van a ser muy buenas, sino pues van a ser muy buenas porque van a conocer más cómo funciona esto y si siguen participando van a alcanzar su lugar que merece, ¿sí? Entonces también eso nos interesó mucho y esas son las que participan. Ahora, de los logros, pues es, eh, eh, este, va, 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 va a sonar que no es lo que esperaban que yo contara, ¿sí? Eh, bueno, los principales logros que veo es que se ha mantenido la tendencia de crecer en el número de participantes en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, en las primeras etapas. Eso es un logro superior a todas las medallas que se puedan ganar. O sea, por eso que me dices, cuéntanos de las medallas, les voy a contar también de eso, pero logros así de trascendentes son esto, que participen muchos, ¿sí? Otro es el acercamiento a profesores de matemáticas de los niveles medio y medio superior, ¿sí? Hemos logrado, sí, pues medio contaminar un poco, sobre todo precisarles esto de resolver problemas, porque pues está de moda que vamos a cambiar en el programa de estudios resaltando la resolución de problemas. Entonces, en el papel está muy padre, en la práctica no les enseñan a los profesores, no, no se les muestra cómo es este proceso de hacer que los alumnos aprendan a resolver problemas. O sea, no, o sea, porque va de entrada el concepto de el profesor enseña o el profesor motiva a que aprendan los alumnos. Y entonces en esto, lo esencial es que los alumnos aprendan a resolver problemas. El profesor tiene que aprender también a resolver problemas, pero pues se confunde todo, o sea, va desde que entienden que pues, les deben de dejar más ejercicios o problemas de tarea, o que les tienen que poner problemas más difíciles de los que vienen en los libros de texto, y así variantes, pero en ningún momento se dice, hay que mostrarlos a los alumnos estrategias para aprender a resolver, hay que mostrarle a los alumnos técnicas para que busquen soluciones a los problemas, entonces falta toda esa parte es la que sí pues logramos un poco
pues, con los delegados o con los entrenadores, pues que los entrenadores pues ya enfrentaron problemas, entonces ya al alumno no van y le presumen, ¿no? O sea, le dices, pues, no, cuando vayas a entrenar, no quiero que le presumas que sabes resolver 10 problemas de la IMO, no. Cuando me vas a impresionar, cuando digas, oye, logré que este cuate aprendiera a resolver 10 problemas del IMO en 2 horas, ¿no? Bueno, en una tarea. Eso es lo, lo esencial. Entonces, el acercamiento con los profesores es muy lento porque pues choca con lo que de alguna manera les pide las escuelas o la Secretaría de Educación contra lo que uno entiende por este, lograr que aprendan a resolver problemas los alumnos. ¿Sí? O sea, y de verdad, estas habilidades son habilidades que les van a acompañar siempre en la vida. O sea, debían de cultivar eso porque, pues o sea, no es que van a saber más matemáticas, van a resolver cosas y eso de eso se trata. Pues muchas de las actividades de la vida, desde la casa hasta los trabajos, ¿no? Y bueno, a nivel competitivo de concursos en Olimpiadas, bueno, se ha logrado que se considera a México, o a la gente de la Olimpiada de México como una comunidad, que es una comunidad de trabajo constante, decente, muy profesional, ¿sí? No bueno, de que sean tramposos y eso. Esa es una cosa padre de la Olimpiada que se debía de resaltar mucho. Hay un respeto tremendo a que las cosas sean muy claras, muy correctas. En México decimos muy derechas, ¿sí? O sea, no hay trampas aquí. Y si las hay, se descubren, a lo mejor no inmediato, pero después se llena de desprestigio a quien la haga, ¿sí? Y difícilmente pasa, ¿sí? Entonces, esa es una cosa padre que los alumnos van aprendiendo, ¿sí? Me pusieron 7 porque lo hice muy bien. Me pusieron 5 porque no logré hacerlo bien y sí entiendo en qué me equivoqué. Entonces empieza. Y cuando les platico a la gente, a las autoridades, de cómo es el proceso de la calificada de los exámenes, o sea, que no es así que el profesor, del alumno le cayó bien y por eso tiene 7, no, es en base al trabajo que el alumno realizó, en base a acuerdos que se lograron entre profesores que representaban a los alumnos o que eran alumnos del equipo pues de un equipo y bueno, en concordancia con otro grupo de profesores que califica sus exámenes, se logra una una justicia, pues no social, sino una justicia de reconocimiento de la capacidad para resolver ese problema, ¿sí? Porque también es así como esas cosas son muy puntuales. En ese problema lo hiciste muy bien y se te calificó muy bien, ¿sí? No hay duda de eso. Y entonces, bueno, una parte interesante de los logros es esto de reconocimiento, de buscar que reconozcan que se hacen cosas sin trampas, sin todo muy claro, no, no solo en lo académico, pero también una cosa que nos preocupa mucho es, ¿por qué pasa en otras partes? El dispendio económico. O sea, siempre son lo más modestas las Olimpiadas. Lo- desde luego sí buscamos que los alumnos estén cómodos, que el asistir a un concurso nacional sea
un premio de reconocimiento al trabajo que hicieron, a veces un año o 6 meses mínimo, ¿sí? Pero también así muy claro en cuestiones de financiamiento, de rendición de cuentas, todo eso va bien. Eh, Otros logros es el impulso de proyectos que ha tenido la Olimpiada. Después les cuento de las medallas, pero quiero resaltar que hay mucho más trabajo trascendente, de que va a durar más a la comunidad. Los logros son muy importantes, son fabulosos. Sé que los alumnos los disfrutan bien, pero esos son más puntuales por alumnos. Y eso, pero, por ejemplo, hemos logrado tener equipos de exolímpicos o de profesores, bueno, de profesores y muchos de ellos exolímpicos, que se dediquen a preparar a los competidores. Entonces, hay un trabajo muy, muy interesante de organizar esto de la preparación, porque pasa una cosa fabulosa cuando le pides a un exolimpio, ayúdame a un entrenamiento para estos alumnos de tal nivel y tal tema, etcétera. Sí, o sea, hay quien dice no porque tengo demasiados compromisos, tengo exámenes y eso, pero lo general es que adelante, sí. O sea, yo recibí yo tuve esa ayuda con otros profesores más grandes y me pareció fabulosa y yo la quiero hacer igual, quiero hacer como lo hicieron ellos o mejor, pero debo de retribuir de esa manera, ¿sí? Entonces, eso me ha parecido fabuloso que logremos que los alumnos conserven ese compromiso. También, pues, la formación de profesores, ¿sí? No solamente como entrenadores, sino a nuestros cursos para formar entrenadores asisten muchos otros profesores normales, de clases de la preparatoria, de la secundaria, este, los llegan a tomar por esta cosa de la resolución de problemas, porque les dicen, no, ahora tienes que aprender, ahora tienes que enseñar con estos métodos nuevos, etcétera. Y bueno, una cosa también que en su momento fue este, muy, muy importante es el tener un proyecto editorial así fuerte, innovador. O sea, ahorita ya se desgastó, ahorita tenemos que repensar qué hacer, pero hace 20 años, ¿sí? Se inició el proyecto de la editorial, de sacar libros, sacar revistas, etcétera. Era importante porque no había material con que los alumnos se prepararan de manera independiente o que el profesor se preparara desde su casa, ¿no? O sea, o nosotros mismos en el comité no teníamos, ¿cómo se llama? No teníamos materiales para preparar a los muchachos. Entonces, pues afortunadamente la gente se puso a escribir y a sacar libros y también salió un proyecto de una revista y ahí sigue funcionando. Ahora hay que revisarlo porque pues ya es difícil que los libros vayan a las librerías y los alumnos lleguen a las librerías y lo quieran. Ya no compran tantos libros la gente, etcétera, ¿no? Hay que repensar. Bueno, esos son como los logros principales, así como proyecto. Y sí decía, no hay que bueno, no quiero minimizar los logros individuales de los alumnos, la cantidad de medallas y eso, pero
pero bueno, les cuento un poco, ¿sí? Más poquito. En la centro, por ejemplo, eh, este, la primera medalla de oro no la sacamos en la primera Olimpiada, la sacamos por eso me da gusto, en San Salvador, ¿sí? Este, la primera medalla en la IMO, esa fue la primera medalla de oro, ¿no? Creo que la primera vez todos los alumnos de México, bueno, los tres sacaron medalla de plata en la primera Olimpiada en Costa Rica. En, en la Ibero, pues tuvimos medalla, pues después de varios años de participar, bueno, medalla de oro. Creo que sí tuvimos en Cuba una medalla de bronce, en la Ibero, o dos medallas de bronce, pero ¿cómo se llama? En la Ibero, pues empezamos a participar en 89 en Cuba, y en 91 en Argentina sacamos una primera medalla de oro. Ahora, eh, eh, en, en, en la Argentina en 91, en 1997, que fue la Ibero en México, ahí sacamos la tercera de oro en la Ibero. Y la otra fue un año anterior, 97, 96. Eh, eh, bueno, yo entré en 97, pero el que fue a Costa Rica en 96 ya fue fue preparado ya por nosotros, y era el mismo equipo que había ido a la internacional, que no sacó nada. Entonces todavía había el compromiso que a lo mejor iba los que estaban administrando antes a la de Costa Rica, pero le dijimos, pues, no, 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 ya no les toca ir porque tenemos que hacer la invitación para México, etcétera. Y bueno, pues ahí, a ver cómo les va. Y y pues no, nos fue re bien porque sacamos la segunda medalla de oro en Ibero. Y desde ahí se puso, ¿cómo le llaman? Un reto, ¿no? Los alumnos de las generaciones después, de los que iban a liberar, se preparaban para decir, vamos a sacar al menos una de oro, al menos una de oro. Y así estaban todo el año, y lo mantuvieron ese estándar, una de oro en cada Ibero. Por ahí hay un par de veces que no lo lograron, pero, pero sí, sí, sí se motivan mucho. O sea, se motivan mucho por estar en, en las Olimpiadas de Centroamérica, del Ibero y de la IMO, ¿no? También, sí. Y en la IMO, pues sí es más difícil sacar una medalla de oro, y este, eso fue hasta con Pablo Soberón, ¿no? Por ahí del 2000 y cacho, ¿sí? De los primeros años de los 2000, ¿no? No me acuerdo de la. Pero este año sacamos la quinta de oro, ¿sí? Y las cinco son de diferentes alumnos. Las cinco son de diferentes alumnos de diferentes estados, ¿sí? Entonces, porque la otra vez discutía con un compañero, dije, si alguno, no, ahora en esta Olimpiada de Colombia, de que si eran de la capital los alumnos que ganaban, ¿no? En los diferentes departamentos o estados, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, los que han ganado, Pablo es de Morelos, Diego, de Nuevo León, y luego hay otro que se llama Juan Carlos, que es de
de Jalisco, si hay uno de la Ciudad de México, y el que ganó este año es de otro estado, de Aguascalientes. Y me falta uno, ¿verdad? Porque nomás dije 4. Creo que el otro es Diego, que repitió algo así. O no me acuerdo, bueno, no me lo acuerdo de, de, creo que sí es Diego. No. Pero eso de presumir las medallas es como, pues muy de ellos, ¿no? De los alumnos. Y eso, la intención es que decimos en México que nos colgamos las medallas, pero no nos queremos colgar de las medallas. Eh, Aquí tenemos una historia de eso, de las medallas que son para colgarse en su cuarto, en un clavito. Eso es una rara recomendación de Nacho Barradas, ¿no? Tu medalla es tuya y ve poniendo el clavito para que la cuelgues en tu cuarto ahora que regreses de la Olimpiada. Y tú te la cuelgas tú o la cuelgas en el clavito, pero nadie más se la puede colgar. Entonces, sí, porque pues, respetamos mucho el trabajo, ¿no? Nosotros quedamos muy lejos de ganarnos una de oro de ese nivel. Sí, o bueno, de cualquier nivel, pues no nos tocó participar a nosotros. Este, eh, lo que sí, pues, eh, ayuda ahí a, a, a que conozcan el programa, ¿no? Sí, ayuda a que, y sacaron medallas, sí, sacamos. Y quieren traer a los, ayuda y es bueno en ese sentido de que existe una publicidad de que hay el programa. Y Es, creo que a todos los países esto nos ayuda mucho para obtener financiamiento, sobre todo. Has hablado de la participación en diferentes olimpiadas, sobre todo las que uno tiene que ir de manera presencial. Y esto, pues, son recursos económicos los que se van a utilizar para la participación. Y tener un buen resultado como país en este tipo de eventos ayuda mucho, como acabas de decir, para poder obtener financiamiento. Y esa es otra duda que tenemos. Nosotros en el país, el financiamiento en su totalidad para participar en Olimpiadas lo da el Ministerio de Educación, lo que para ustedes es la Secretaría de Educación, ¿verdad? Pero como en todos nuestros países es bastante limitado el presupuesto, ¿no? El presupuesto que se tiene para participar en este tipo de eventos. Eh, ¿Ustedes cómo lo logran? O sea, ¿tienen además del financiamiento o si no tienen del Estado, tienen de la empresa privada o cómo financian su sí, participación? durante mucho tiempo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, bueno, ahora se llama Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, fue nuestro principal patrocinador de manera muy natural. Otro que debía de ser de manera muy natural es la Secretaría de Educación o Ministerio acá en México. Eh, el CONACYT nos dice que el objetivo principal de sus proyectos son para, pues ya a nivel de investigación y o de formación ya de investigadores. Y entonces ha sido difícil convencerlos de que los que participan en la Olimpiada y son exitosos, pues van a ser unos buenos, si se dedican a la ciencia, unos buenos científicos. Si se dedican a la ingeniería, unos buenos ingenieros muy capaces. Entonces,
pues en la idea de buscar alumnos que puedan ser muy bien aprovechados por México, pues sí debía de ser de su competencia. Por otro lado, pues es su competencia atender los alumnos de ese nivel, ¿sí? Pero cambia mucho ahí, pues, sobre todo porque a nivel de dirección, los puestos son muy políticos, entonces no, no tienen tanta historia de lo que son las Olimpiadas, de lo que pueden significar, etcétera. Se trata de explicarles, se trata de eso, y sí ayuda esto de lo que mencionas, Américo, de que pues, se les dice, pero sacó una medalla de oro. Dice, bueno, pero los competidores de fútbol fueron a la Copa de Oro y sacaron medalla también de oro. Sí, sí, está bien, hay que felicitarlos, pero estos no tienen menos trabajo que los futbolistas. O sea, esos es- hay que reconocerlos de que los futbolistas sí tienen un sueldo, estos no tienen sueldo, esos no. No solo los alumnos no tienen sueldo, los profesores que trabajan en su preparación, por lo general no tienen sueldo para esta labor, ¿sí? Pero eso es como una cosa común en todos los países. Los entrenadores para estas cosas es una chamba extra. Al menos en nuestros países, en algunos lugares del mundo sí es algo profesional, ¿sí? Pero en realidad deben ser muy pocos los países en el mundo. Por lo general debe de ser o por lo general es, no debe de ser, por lo general es una cosa extra que hace uno después de su compromiso laboral. Entonces, bueno, en ese sentido, pues sí es bueno tener a la mano los datos de los logros que tienen los muchachos o los logros como equipo de los muchachos y decirles eh, lo importante. Por ejemplo, ahora están invitando muchos de los alumnos a universidades en Estados Unidos les pregunto a las autoridades así de, ¿por qué los invitan? ¿Sí? ¿Por qué los dejamos ir? O sea, los invitan porque tienen una garantía de que van a ser buenos. Los invitan porque de alguna manera ya se ahorraron 18 o 20 años de su formación profesional. Y entonces para ellos les resulta muy económico, muy redundante darles unas becas 4 años o 6 y tener un profesional de primera línea, ¿no? ¿Sí? Eh, ¿Por qué no los retenemos? ¿Por qué no les ofrecemos beca ya de licenciatura inmediatamente? Porque pues ya tienen 18 años, de esos 18 años o 17, eh, tienen ya un trabajo muy profesional de la gente que los preparó en las Olimpiadas y se está desperdiciando, ¿sí? Entonces inviertan en retenerlos y van a tener garantía de que se quedan en el país y de que van a redituar en México de una manera sorprendente. Entonces, bueno, pues esas cosas son difíciles de comprender porque son cosas como a largo plazo y pues la gente dura en los puestos de gobierno pues poquito tiempo, ¿no? No les interesa lo inmediato. Entonces, ahí hay una, una cosa que hay que aclarar bien, ¿no? Hacerlos que cambien y vean la ventaja, ¿sí? Y bueno, una cosa importante, bueno, esos son pocos los que se van, pero hay muchos que aprendieron bastantes cosas y no se están acercando a la ciencia, ¿sí? ¿Por qué? Pues
las necesidades económicas o las necesidades de los muchachos de ver cómo va a ser su futuro, pues los hacen orillarse a otras disciplinas, ¿no? A otras formas de cómo van a prepararse para enfrentar su vida de adulto, ¿no? Entonces también hay algunos que se quedan, que sí entran a las carreras científicas o a matemáticas o otras cosas. En principio no nos sentimos mal de que no entren a matemáticas, pero sí nos sentimos mal un poco. Por otro lado, digo que qué bueno que se van, es un reconocimiento que son alumnos muy buenos, que los admiten en universidades muy prestigiosas, qué bueno, es un reconocimiento, pero la gente en la dirección de la educación en México no ve que eso puede ser grave, no ve que estamos desperdiciando a muchachos muy talentosos. Entonces, esa retención o esa, bueno, y como además hay muchos que se quedan, esos muchos que se quedan tampoco los estamos, digamos, orientando hacia carreras científicas, no por falta de interés de nosotros, sino porque las perspectivas de hacerlo bien, que podría ser, pues te ofrecemos una beca para que estudies ciencias, ¿sí? Te ofrecemos una beca para que permanezcas aquí en México y vayas a una carrera tecnológica, ¿no? Pero no, tampoco eso lo estamos logrando. Entonces, eso desanima un poco a los muchachos. A nosotros pues, nos motiva porque tenemos que andar ingeniándonos qué les vamos a decir, cómo les vamos a orientar. ¿Sí? Bueno, este, qué más, Américo? Se te ocurre que podía. A través de Facebook, de la página, nos pregunta un profesor del sistema educativo salvadoreño, Edwin Mauricio Magaña se llama, pregunta cuáles considera que puedan ser o son los principales aportes de un programa de Olimpiadas Matemáticas al sistema educativo, al magisterio y cuáles para el estudiantado del país. Creo que eso de alguna manera lo comentabas cuando hablabas de los principales logros que había tenido la Olimpiada Mexicana. Y creo que eso más o menos responde la duda que tiene el profesor, ¿verdad? En el sentido de que a mí me gustó mucho que le dieras esa perspectiva de los logros, más que las medallas, porque nosotros hemos manejado, creo que en el sistema de competencias de Olimpiadas manejamos una idea básica, ¿no? Sobre las medallas, que sí son un aliciente para los estudiantes, son una motivación, pero que no es lo principal. Como es una especie de excusa para llevarlos a un nivel que es el que queremos, para enseñarles a que resuelvan problemas, mostrarles qué son los problemas de matemáticas, siendo pequeños aún. Entonces creo que de alguna manera esto está contestado, ¿no? Creo yo con los principales logros. No sé si tienes algún comentario adicional a esta pregunta que hace el profesor. Pues sí, o sea, resalté que lo más importante es la trascendencia social que pueda tener, ¿sí? Porque esa permanece. Los logros por medallas y eso son importantes, abren puertas como para solicitud de recursos, etcétera. Hay que tenerlos en la mente. Abren puertas a los alumnos, en lo que mencionábamos que pues, los invitan a universidades prestigiosas ahora, pero, pero esa parte es muy selectiva, o sea, no, no corresponde a la cantidad de muchachos que tenemos, ¿sí?
O sea, por ejemplo, el concurso nacional de nosotros van como 192 alumnos. Algunos repiten y eso, pero seguro hay 100 alumnos cada año que entran a la universidad y que, que si a eso se les da, se les apoya con alguna beca buena, tendrían podrían desarrollar una carrera profesional muy cercana a las ciencias o a la tecnología, porque de verdad nos llegan alumnos no solamente interesados en matemáticas, interesados en muchas cosas. Tenemos alumnos en muchas áreas, en medicina, en economía, en ingeniería, en computación, y todos los que han seguido así, o que seguimos medio, medio de cerca, todos con logros importantes ya después, ¿sí? Y hay otros muchos que pues, no sabemos, o sea, no puedes decir que los otros no pasaron, no les pasó nada, sino pues la dinámica de, de su vida pues las lleva a alejarse un poco de la Olimpiada. Pero hay muchos también que quieren, continúan apoyando y apoyando y apoyando, ¿sí? Bueno, Sí, este, bueno, creo que agotamos las preguntas. ya lo acortamos, ¿verdad? Me dijiste media hora y ya se pasó tantito. Sí, pero ha Pero estado muy interesante los comentarios y sí, sí. Bueno, pues nomás reafirmo el gusto de estar aquí pues en en los días que llevo. Me he reencontrado con algunos profesores que ya nos conocíamos, pero también con muchos alumnos que también salvadoreños, pues desde luego. Eh, pero como profesores, yo soy el decano, yo soy el viejito que está aquí de los profesores como líderes de las delegaciones. Todos los demás son, son jóvenes exolímpicos. Este, bueno, casi todos los demás son jóvenes exolímpicos, de los jefes de delegación, que nos reencontramos. Ay, profe, yo me acuerdo cuando fui a tal Olimpiada y usted viva también. Entonces, son esos reencuentros bonitos que hace que se mantenga esa comunidad, se mantenga esa cordialidad, ese respeto y esos recuerdos. Entonces, somos una comunidad que en cualquier lado nos reconocemos y nos acordamos. Entonces, pues gracias por la invitación, Américo, por dejarles bueno, la invitación a que les platicara un poco de qué pasa en México, muy similar en muchos lados, este, pero pues, ojalá les ayude a reflexionar de todas las cosas. Nos faltan muchas, muchas cosas a toda Latinoamérica, a toda Centroamérica, muchas cosas por hacer y las que quedan o las que vamos a tener que hacer en lo que sigue es eh, pues con una dinámica nueva de estas, de cómo se está dando la vida, ¿no? Con más tecnología, más cosas interesantes de facilitar un poco la vida, pero no la puede complicar tantito. Este, gracias ya, de nuevo, ya. Y pues nos vemos luego ya. Si quieren, cortamos la entrevista. Y, y bueno, agradecerte, José Antonio, tu tiempo, tu experiencia y esperamos volver a vernos pronto, ya sea en este mundo de las Olimpiadas o en o en- cualquier o otro. bueno, eso es padre. También hay que comentarles a los muchachos. Terminamos la Olimpiada, a veces nos cortamos la coleta, pero nos encontramos como matemáticos, como profesores, como ciudadanos del mundo en muchos lados. Sí, Porque también eso aprendemos en la Olimpiada, a que no somos solo de un lado, sino andamos por muchos lados y en muchos lados
nos volvemos a encontrar. Ok. Sí. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. órale, hasta luego, Américo. Carlos ya se Muchas despidió gracias, también. José Antonio. Ay, Carlos, pues ya sabes que siempre me da gusto estar por acá. Hay muchas cosas que tengo de buenos recuerdos.